Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues hoy vengo para hablaros del paisaje de los viñedos, el paisaje de la viña. Y al igual que el olivar, la viña es un cultivo que tiene más de 8.000 años. El origen está básicamente en el Cáucaso, en Georgia. Después entró en lo que ahora llamamos Oriente Medio, ¿no? Y bueno, y de allí fue yendo, se fue extendiendo por todo el mundo, ¿no? Curiosamente, bueno, los 8.000 años que tiene de historia, pues a España, a la península ibérica, lo trajeron los fenicios en el año 1100 antes de Cristo. Y entró por la provincia de Cádiz, que era una zona con mucho movimiento marítimo comercial, y los fenicios, que eran una gente muy comercial, que lo que hacía dedicarse básicamente no a producir, sino a vender, a comprar y a vender. Y fueron los que trajeron el vino, la cepa de viña a España, ¿no? Bueno, tradicionalmente España y Francia son dos países que compiten siempre con este tema del vino, además de Italia, que creo que es un nivelazo desde el punto de vista etnológico. Y realmente, pues históricamente Francia producía el doble de volumen de hectolitros que España, pero producía un vino, un mosto con menos graduación, debido principalmente a la pluviometría del país. Entonces, cuanto más agua, lógicamente, pues en determinadas épocas del año, o sea, lo peor que le puede pasar a una viña es que cuando llega el mes de julio o agosto, pues llueva, porque realmente eso hace que baje el grado de alcohol, ¿no? Y que no se genere todas esas horas de sol que necesita para producir ese grado, ¿no? Comentaros simplemente que históricamente era así. España producía un vino de más grados, y Francia producía el doble de cantidad que España, ¿no? Es curioso porque para que veáis, por ejemplo, uno de los orígenes en Europa de lo que era la serojardinería, el incultivo, fue en una finca del sur de Francia, que probaron a recoger la paja de la hierba y a ponerla en las líneas de cultivo de las viñas, con lo cual conseguían que no saliera hierba que hiciera competencia a las viñas, ¿no? Esto fue un primer intento, creo que fue una condesa, una marquesa, la que, la que inició este tipo de técnica de incultivo, poner bajo las viñas hierba de tal manera que se protegía a las cepas de las malas hierbas y de los insectos, etcétera, ¿no? Bueno, como datos, he tomado aquí algunos datos para que veáis un poco. En Francia, la superficie pues está en unas 792.000 hectáreas. En España, pues está en unas 930.000 hectáreas. España tiene la mayor superficie de viñas de toda Europa. ¿eh? La región autonómica que tiene por excelencia más viñas, más superficie de viñas, y que produce más vino, es Castilla-La Mancha. Es prácticamente la mitad de la producción de España, ¿no? En cuanto al mercado laboral, pues en Francia da trabajo a unos 440.000 trabajadores, y en España, curiosamente, a 368.000. Digo curiosamente porque, claro, si hay más superficie, debería de haber más trabajadores en España que en Francia, y no es así, ¿no? Eh, en cuanto a producción, pues España produce 35 millones de hectolitros y Francia 37,4, aproximadamente. Son datos relativos. La variedad más importante en España es la variedad Tempranillo, y en Francia la variedad Merlot. En España es un país que tiene una gran variedad de vinos por de los últimos 25 o 30 años. Hay muchísimas denominaciones de origen, y bueno, y realmente pues hay una riqueza y una oferta importantísima. Hay que recordar que gran parte del vino, por ejemplo, lo compra China, que se lo lleva de los puertos por ejemplo, como del puerto de Valencia, donde vienen con barcos cisterna y se llevan el vino a granel. Y luego allí ya lo envasan y le ponen una etiqueta en chino y todo esto, ¿no? Bueno, comentando.
históricamente hay una ley, salió en la ley 25 del año 1970, prohibía regar la viña para evitar que produjera más y que hubiera excedentes, y mantener el precio. Fue una intervención agrícola en el mercado del vino, ¿no? O sea, decir, no vamos a regar la viña porque si producimos más vamos a tener problemas de excedentes. Y ha estado funcionando esta prohibición durante muchos años, ya no lo está. Lo que sí que tiene limitaciones con las denominaciones de origen, y verdaderamente, si se consigue que se utilice un sistema de cultivo, como el riego por goteo, con el cual conseguimos aportar los nutrientes necesarios y tenemos las horas de sol, que esto es fundamental, para que todos esos azúcares se conviertan en grados, de alcohol, pues conseguimos que se pueda perfectamente hacer, ¿eh? O sea, que la creencia de que cuando una viña no se abona, cuando una viña no se cuida, no se trata, pues lógicamente si llueve más, tiene menor graduación, ¿no? Y también las horas de sol, que es fundamental, ¿no? En Francia, pues los vinos están entre 9, los vinos blancos, por ejemplo, ¿no? Entre 9, 10, 11 grados. En España están entre 10, 11, 12, 13, ¿eh? La zona que más graduación tiene alcohólica natural, de forma natural, por horas de sol, es la zona de Jerez, que es todo un proyecto digamos, de vida, porque realmente la importancia de las bodegas es no solamente la arquitectura de las bodegas, ha tenido una historia, una tradición, y realmente vemos que hay muchas bodegas que se están renovando porque son verdaderas obras de arquitectura, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que, ya os decía yo, que los orígenes eran del Cáucaso, de Grecia, perdón, de Grecia, de Georgia, pero realmente hubo un problema a finales del siglo XIX, que fue un insecto que era la filosera, que acabó prácticamente con el cultivo de la viña. Y entonces se trajeron plantas de América y se injertaron sobre especies o variedades muy resistentes, americanas, y realmente pues en los últimos 150 años, pues todas las plantas que hay de viña hoy en cultivares, pues son procedentes de raza mexicana, de raza americana, perdón. Bueno, esto es una de las cosas más curiosas y más anecdóticas, ¿no? En cuanto a la importancia que tuvo la viña. En cuanto al paisaje de la viña, el paisaje de la viña es fundamental. Es una, es, es una planta, una especie que consigue, funciona como si fuera una planta de hoja caduca, ¿eh? Que realmente cuando llega el invierno, después de haberse producido la recogida, la cosecha en el mes de septiembre, en el mes de agosto, depende de cómo vengan las temperaturas, los calores, las lluvias, etcétera, después empieza ya digamos, a recaer la planta poco a poco hasta que llega las tonalidades magníficas del amarillo al rosa, después al rojo, creando un paisaje muy singular, ¿no? Y muy bonito. Con lo cual la viña pierde la hoja, y después llega la primavera y volvemos a tener un paisaje verde, ¿no? Es una planta leñosa, con lo cual le da una estabilidad al paisaje, que eso es muy importante, igual que hablábamos del olivar, y realmente pues tiene un valor económico toda la industria, toda la agricultura relacionada con la viña, importantísimo. Ese es el paisaje, ¿eh? El paisaje pasa por las mismas fases que pasa cualquier árbol de hoja caduca, ¿eh? Y eso le da un carácter especial, imprime un valor especial, ¿no? Cuanto a los vinos, cuando veáis un vino, por ejemplo, como cosa curiosa, ¿no? La fermentación natural del vino son 15 grados. Es decir, si encontráis un vino que tiene 15 y pico o 16, es porque se le ha añadido alcohol etílico, ¿eh? Es un vino que será siempre cabezón, que os dolerá la cabeza, os lo digo en fin, porque hace yo ya mucho tiempo que no, no formo parte de la cultura del vino, pero bueno, de vez en cuando, pues, y realmente, pues hay una gran variedad de vinos muy importantes, ¿no? Y toda una cultura del vino en España. Hay escuelas de agronomía donde la enología es fundamental, la escuela de Valencia, etcétera, ¿no?
Y bueno, es muy importante toda esta actividad y dentro del conjunto del paisaje, pues tiene una importancia realmente importante, ¿eh? Vamos más adelantados que Francia, en cuanto al clima vamos muy parecidos al sur de Italia, pero bueno, estas son las características naturales de lo que es el cultivo de la viña. Pues nada más, solamente era comentaros estas pequeñas ideas y reflexiones sobre la viña. Hasta pronto.